Lior es un soldado reservista israelí que actualmente se encuentra en servicio. Es también especialista en seguridad nacional y francotirador. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Lior nos habla sobre las dificultades a las que se enfrenta el ejército israelí en su combate contra la organización terrorista Hezbollah, ubicada en Líbano, así como las experiencias personales que él, como francotirador, ha experimentado a lo largo del camino. Hola Lior, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer. Lior, eres realmente, hay mucho que decir de ti. Eres soldado reservista que ahorita está en servicio, pero además eres un experto en seguridad nacional y Medio Oriente. Tu especialidad es como francotirador, así que me parece sumamente interesante. Y has estado peleando a lo largo de la guerra en el Frente Norte. Eh, Aprovechando esta situación, Lior, en este escenario en el que tú te encuentras de manera constante, enfrentando a Hezbollah. Quisiera preguntarte, ¿cómo describes a este enemigo? ¿Cómo es su naturaleza y por qué el Estado de Israel, siendo tan poderoso bélicamente hablando, no ha podido combatir a Hezbollah a lo largo no de los años, sino de las décadas? Bueno, hay que entender que Hezbollah pasó de ser de un organismo terrorista a un ejército híbrido, el cual tomó casi el poder de la mitad del Líbano. Su objetivo principal es apoderarse del Líbano, cambiar la cultura libanesa que se autoproclama cristiana más que nada, su identidad, su cultura imponer desde ahí la Shia. Vemos ahora con estos tratados que están de cese al fuego entre Irán y Estados Unidos e Israel, donde también quieren imponer que haya un cese al fuego con Hezbollah en el Líbano, entendiendo que justamente es una parte del ejército de la Guardia Revolucionaria Islámica que está invadiendo por décadas el Líbano utilizando la comunidad chiita allí. Lo importante para entender y por qué es tan difícil acabar con este tipo de organismos terroristas es que a diferencia, por ejemplo, de, no sé, Daesh, Estado Islámico, o a diferencia de otros grupos terroristas que intentan mantener y hacer un protoestado, o sea, hacer un estado en ciertas zonas, generalmente aquellos grupos no tienen la capacidad o el sustento de un país extranjero. O sea, aquí Hezbollah ha tenido siempre el apoyo de Siria en su momento con Bashar el-Assad y también todo el tiempo de Irán desde su creación. Ese fue el objetivo. Entonces, es, digamos, un organismo terrorista que pasa a ser un ejército híbrido, el cual no tiene ningún tipo de problema en utilizar la población civil, esconderse entre la población civil, hacerse pasar por civiles y al mismo tiempo como ejército, si quiere actuar de manera militar, no está sustento a ninguna de las leyes internacionales. Actúan como un organismo terrorista, pero no acotan las leyes internacionales. Entonces, cuando un ejército regular, como el ejército israelí, que está acotando las leyes internacionales, quiere actuar, está mucho más limitado y toma mucho más. Además que cada ingreso del ejército israelí en territorio libanés, por otro lado, de repente recibe reacción de los mismos organismos internacionales que limitan a Israel a reaccionar diciendo que están violando la soberanía libanesa, cuando dentro del Líbano hay un ejército de Irán que está violando sistemáticamente esta misma soberanía. Y otro punto importantísimo es que a propósito, la organización terrorista Hezbollah está más que nada en las localidades chiitas del sur del Líbano, por lo cual cada uno de los familiares, cada uno de las personas que viven en estas aldeas, pertenecen de una forma u otra al partido de Alá. Hezbollah significa el partido de Alá. Y de hecho, el mismo, no solamente lo digo yo por mi experiencia, sino que el mismo Hassan Nasrallah, cuando se le pidió que la fuerza Roadán es una fuerza especial que estaba entrenada para invadir Israel desde el norte,
una fuerza que fue entrenada por Irán, un comando especial, por así llamarlo, y cuando se le pidió a Hassan Nasrallah que esta fuerza Roadán se fuera al norte del río Litani, o sea, 40 kilómetros de la frontera, se alejara para que no tener esta amenaza de invasión, el mismo Hassan Nasrallah dijo que él no podía pedir esto, ya que todos los miembros de las fuerzas Roadán vivían en esas localidades fronterizas a Israel. O sea, él mismo está diciendo, él mismo estuvo diciendo todo el tiempo, de que los mismos que viven en estas localidades fronterizas con Israel son miembros del Comando Élite Roadán. Nosotros en cada ingreso en el Líbano, a pocos kilómetros, en las aldeas de Eta Shab, Benchville, por ejemplo, donde ahora la brigada de San Janim está actuando, San Janim, perdón, es paracaidistas, en estos mismos momentos están actuando, El Tayab, que está a 2 kilómetros caminando dentro de la frontera con Israel, estaban repletos de posiciones terroristas, utilizando edificios civiles también como almacenes de terrorismo, también escuelas mismas, en los subsuelos de las escuelas. También veíamos fotos de Hassan Nasrallah, banderas de Hezbollah por todos lados. Estoy hablando también desde el 2006. Ahora en las últimas operaciones del año pasado, lo que está pasando ahora no puedo decir demasiado, pero en operaciones que hemos hecho del año pasado, todo lo que se ha publicado ya, por eso también puedo decir, a pocos metros de la frontera habían también equipos militares pegados a la frontera. O sea, estamos hablando de de equipos preparados para que la gente, los miembros de Hezbollah puedan llegar como civiles, acercarse hasta la frontera, para que de esa manera no veían armas con ellos, o sea que está prohibido disparar o hacer cualquier movimiento militar, y se acercan a arbustos cercanos a la valla de fronteriza, se rearman ahí, utilizan misiles antitanques, todo lo preparado para de esta manera en pocos segundos infiltrarse y en menos de 15 minutos llegar a todas las localidades del norte israelí. Esa era la planificación que tenían, llegar como civiles a la frontera, armarse en la frontera misma y en pocos segundos pasar la frontera y en menos de 15, 10 minutos estar invadiendo esas zonas, muy parecido al 7 de octubre, pero yo diría que es 10 veces más potente que el 7 de octubre, ya que si en Israel se invadió entre 4.000 y 7.000 terroristas en diferentes olas el 7 de octubre, terroristas de Hamas, aquí estamos hablando de más de 15.000 terroristas que entrarían, y son comandos que también tienen muchísima experiencia militar, ya que son los comandos que han ayudado en la guerra civil en Siria a mantener a Bashar al-Assad en el poder. De hecho, justamente cuando Hezbollah fue debilitada, cayó el gobierno de Bashar al-Assad. Eh, en fin, entonces es algo muy complicado de combatir, mucho más cuando no tenés lo que se llama crédito internacional. O sea, que países, vemos lo que está pasando ahora con Europa contra, que están en contra de Estados Unidos y quieren limitar. Lo mismo pasa cuando quieren limitar a Israel en cada operación que hace Israel, ya sea en Gaza, ya sea en Líbano, todo el tiempo te presionan para que no puedas terminar. Eh, Israel ya ha demostrado que puede acabar con amenazas importantes de manera prolija, o sea, de manera bien hecha, acotando todas las normas internacionales. Ya lo ha aprobado a principios del año 2002-2003, cuando empezó una operación contra las infraestructuras de organismos terroristas suicidas desde Judea y Samaria. También allí, porque no dejaban entrar a la prensa internacional en los territorios de Judea y Samaria, también allí decían miles de rumores de genocidios y todo eso. Una vez que se termina la operación, la primera parte de la operación, se deja entrar a la prensa internacional y se demuestra que no hubo absolutamente ningún genocidio. Hubieron combates fuertes, pero no hubo ningún genocidio. Y lo más importante, esto tomó varios años hasta que se terminó esta operación se terminó el primer nombre de la operación, hasta que se terminó de sacar las infraestructuras de hombres suicidas. Tomaron varios años, pero desde ese entonces, ya llegando para el 2005-2006,
se habían acabado estos ataques terroristas, cuando en el 2002, 2003 había todos los meses ataques terroristas. En marzo del 2002 era un promedio de 2 ataques terroristas por día, algo impensable en cualquier otro país del mundo. Y sin embargo, allí también había muchísima, muchísima presión internacional para que Israel no pudiera avanzar. Israel avanzó de todas formas y bueno, esa amenaza se la quitó de encima. Lo mismo quiere hacer Israel en Gaza, lo mismo va a hacer Israel con el Líbano. Por el momento el avance en el sur del Líbano ha sido solamente de unos 8 kilómetros. Israel debería avanzar a casi unos 40 kilómetros y de esta manera generar una franja de seguridad. No va a evitar estos lanzamientos de misiles, porque cualquier cohete de Hezbollah puede ser lanzado de más de 40 kilómetros, pero sí va a quitar la amenaza de una invasión terrestre por parte de las fuerzas Roadán de Hezbollah. Qué bueno que hablas del pasado, Lior, porque a veces como analistas o periodistas que vemos todo el conflicto desde afuera, podemos creer que esto es un círculo que no para de girar. Vemos al Estado de Israel a veces realizar operaciones en Líbano para luchar contra Hezbollah y terminar con líderes importantes como Hassan Nasrallah, pero también vemos nuevos nombramientos. Por ejemplo, desde el 2023 que Israel ha estado en guerra con Hezbollah de manera importante y sin embargo hoy estamos en la misma situación, pero es justo esa pregunta. ¿Estamos en la misma situación que en el 2023 o qué tanto es el debilitamiento que ha sufrido Hezbollah y hoy las cosas son más fáciles para Israel? Bueno, primero y principal, a ver, yo por ejemplo cuando combatí contra Hezbollah en 2006, en lo que se llamó la Segunda Guerra del Líbano, Hezbollah estaba en una posición de que tenía muy buenas posiciones terrestres y así todo tenía un alcance de un almacén de misiles de mediano, corto y largo alcance de unos, digamos, 15.000 misiles. En 34 días de guerra había lanzado más de 4.000 misiles, cohetes y misiles. Después, a vísperas del 7 de octubre, Hezbollah tenía más de 260.000 misiles. Había alistado mucho más personas, tenía mucha más experiencia en territorio de combate, ya que había participado en Siria, en las guerras civiles sirias, apoyando al régimen de Bashar el-Assad, por lo cual estaba en una situación muy peligrosa para Israel. Luego de haber operado Israel ya por primera vez entre los años 2024-2025 y por segunda vez ahora en 2026, eh, Hezbollah está mucho más debilitado, pero no es suficiente porque para ellos esto es un estilo de vida. Querer tomar el poder en el Líbano, poder invadir el norte israelí, representar una amenaza estratégica, es un estilo de vida. De hecho, hasta tienen empresas llamadas, por ejemplo, Jihad el-Binah. Jihad el-Binah significa hacer la jihad por la construcción. O sea, Hezbollah también tiene empresas civiles donde también le da empleos a los miembros de Hezbollah, aquellos que también son reservistas a propósito, tienen también su ejército de reservistas. Entonces ellos pueden trabajar como médicos, veterinarios y también empleados en construcción y de esta manera también mantiene a sus comunidades, por así decir, y tiene también fuentes de ingresos de dinero de diferentes formas. Entonces cada vez es un monstruo que cada vez va creciendo más. El ejército libanés, el gobierno libanés no puede hacer absolutamente nada, está aterrado bajo, digamos, todo lo que pueden hacer Hezbollah y quieren hacer Hezbollah. El 7 de octubre, a propósito, no lo tenían planificado, fue nos tomó por sorpresa totalmente. Ellos tenían planificado, junto con Irán y los hutíes en el Yemen y Hamas, actuar tal vez para este año, para el 2026, 2027, hacer una acción contra Israel coordinada, pero jamás sorprendió también a ellos mismos y les arruinó el plan. El escenario era muchísimo peor. El escenario era catastrófico. Israel iba a tener que ver qué hacía
si no reaccionaba a tiempo y no era proactiva, y no hacía un ataque, digamos, preliminar. Y en cierto caso, esto también fue como una sorpresa para ellos. No supieron cómo reaccionar a tiempo, no supieron reorganizar. Y esta fue la única oportunidad que tuvo Israel para enfrentar todos los frentes que le vinieron, porque después de Hamas, el 8 de octubre, Hezbollah empezó a atacar también. Y esta fue la única oportunidad que tuvo Israel, empezar a maniobrar entre los 7 frentes que tuvo, porque estaba Siria también, estaba también ataques desde Irak, había también Judea y Samaria, movimientos terroristas, siguen estando, pero habían intentos de ataques terroristas inminentes, y con esto pudo maniobrar entre todos sus frentes, eligiendo cuál va a ser el frente principal y cuáles serán los frentes secundarios. Y esta fue la única oportunidad que tuvo Israel de salvarse de lo que iba a ser casi una destrucción segura. Hoy en día, Hezbollah está en una posición en la cual si el ejército israelí continúa, va a perder todos sus activos, Hezbollah va a perder todos sus activos, todas sus infraestructuras por las cuales trabajó por décadas en el sur del Líbano, y lo único que quedaría sería unas partes de Hezbollah en el Valle de la Beca, que se encarga, toda esa parte del Valle de la Beca se encarga más que nada de la parte logística de contrabando de armas por parte, pasando por territorio sirio, por ciertos lugares, donde allí puede ser que ahora que está el ejército de Tahrir al-Shams, del Golani, eh, le cuesta mucho más hacer este contrabando, ya que Tahrir el-Sham son sunitas, odian totalmente a Hezbollah, y de hecho puede ser que en algún momento entren en un tipo de conflicto entre ellos dos, porque les tienen una cuenta abierta muy fuerte, todos los sunitas de Siria, por todo la masacre que hicieron Hezbollah en Siria apoyando a Bashar el-Assad. Entonces ahí veremos qué puede pasar. Y obviamente queda ese bastión de comando chiita en Beirut, en las zonas de la Dajia de Beirut. Allí también habrá que ver qué pasa el día después, pero la idea al futuro es llegar a un acuerdo con Líbano mismo, el gobierno libanés y el ejército libanés, una vez que Hezbollah esté lo suficientemente limitado y debilitado, que también el ejército libanés realmente actúe contra Hezbollah, porque en estos momentos están como prisioneros de Hezbollah. Es como que es en Latinoamérica se conoce como narcoestado. Bueno, es como un estado terrorista porque tiene un estado paralelo que lo está moviendo, y el gobierno de allí no tiene ningún tipo de influencia. Hasta ha mentido de manera internacional el año pasado, en diciembre del año pasado, diciendo que ellos habían logrado desmantelar a Hezbollah en el sur del Líbano, y vemos que era una total mentira, porque ahora que hemos operado vemos que Hezbollah se ha rearmado todo este tiempo que hubo alto al fuego, que este alto al fuego indicaba que tenían prohibido Hezbollah estar en el sur del río Litaní. Todo este tiempo lo único que hicieron fue rearmarse y posicionarse al sur del río Litaní, lo mismo que pasó luego del 2006, cuando cuando la ONU puso las fuerzas de UNIFIL en el sur del Líbano para que no se puedan replegar fuerzas de Hezbollah. La ONU no hizo absolutamente nada, ningún organismo internacional hizo absolutamente nada. De hecho, nosotros mismos encontramos lanzaderos de Hezbollah a menos de 200 metros de una base de la ONU en el sur del Líbano, o sea que actuaban también enfrente de la cara de los soldados de la ONU y no hacían absolutamente nada. Entonces es muy fácil ahora querer criticar a Israel, pero bueno, en fin. Eh, Nosotros en Israel sabemos que no podemos confiar en absolutamente nadie, ningún organismo internacional. Lo mismo con Gaza, a propósito, que quiere meter un organismo internacional que supuestamente actúe contra Hamas. Sabemos que no va a pasar, sabemos que no van a hacer absolutamente nada. El único que puede contar Israel para su defensa es el mismo Israel. Sí, así ha sido a lo largo de los años y pues es una verdadera tragedia que tengamos ahora enemigos como Hamas y Hezbollah que siguen presentes a pesar de la lucha que ha sido constante por parte de Israel. Lior, quisiera preguntarte algo un poquito más personal. Llevas
ya desde el 2023 en servicio y bueno, pues has vivido muchísimas cosas de manera cotidiana, tanto buenas, malas, impresionantes. ¿Hay alguna experiencia que haya quedado de manera inolvidable en tu memoria y que quieras compartir con nosotros de manera personal a lo largo de toda esta guerra? Bueno, siempre me fijo de las cosas positivas de la vida, ¿no? Porque uno eso es lo que más valora. Y yo creo que más que nada ha sido toda cosas muy pequeñas, ¿no? Pero que dicen mucho. Cuando, no sé, quería comprar un café, pagar un café en una estación de servicio, quería comprar un café y de repente un señor me mueve casi agresivamente y paga él en vez de yo porque veía que estaba vestido como un soldado, ¿no? Y son esas cositas que son cositas muy pequeñas, pero son acciones muy grandes. Y bueno, uno se puede quedar con esos momentos que casi pierde la vida, esos momentos que de repente estás en una operación y empiezan a caer morteros al lado tuyo. Pero al fin y al cabo, cuando uno tiene que seleccionar momentos, son esos. Son esos momentos que uno muchas veces se pregunta el por qué está, ¿no? Cuando está en el momento del conflicto, cuando está en, digamos, el momento del fuego y esto entendemos muy bien el por qué estamos y es para que justamente estos terroristas que estamos combatiendo no lleguen a las casas de los civiles, ya que por eso estamos acá, para defender a aquellos civiles, pero, pero hay momentos difíciles, momentos duros, cuando, no sé, uno de repente tiene problemas también económicos porque uno deja absolutamente todo de lado para ir a servir. Y eso influye mucho en la parte económica, personas que han perdido, yo por ejemplo en el principio de la guerra también perdí mi puesto de trabajo porque tuvieron que poner a otra persona, tuve que irme a buscar otro trabajo, un trabajo que me gustaba muchísimo y es muy duro hacerlo con esa convicción también. Estás lejos de casa, estás lejos de tu familia. eh, Hay personas que han perdido también, han tenido sus negocios que han tenido que cerrar, han caído en esa parte y muchas cosas que uno se pierde, ¿no? En la vida por estar en el frente. Y a veces cuando no hay combate, justamente, cuando no están este tipo de acciones y tenés que estar de todas formas, porque de 1000 misiones que salís, tal vez tres tenés un conflicto, ¿no? Por lo demás es esperar, esperar, esperar a un terrorista que nunca va a llegar esa noche en diferentes emboscadas y tenés muchísimo frío y uno dice, ¿por qué estoy acá? Y de repente estas acciones de las personas, entendés del por qué estás ahí, justamente ayudar. Hay algo que a mí me movió muchísimo y no fue en el 2023, fue justamente en el 2022, eh, que estaba en servicio en una localidad en el centro de Samaria, donde estábamos protegiendo en una de las noches, en unas festividades de Israel, donde se reza toda la noche, estábamos protegiendo esa noche una de las sinagogas que están metida en un terreno muy hostil, digamos, y había una niña que se me acerca y me dice, ¿por qué están acá? Me pregunta así de manera, ¿por qué están acá? Porque veía, yo tenía mis soldados conmigo, ya eran como las 2 de la mañana. Me dice, ¿y por qué están acá ustedes? Y estamos acá para proteger. ¿Cómo? Sí, nosotros le mostraba, nosotros tenemos que hacer patrulleo por acá, por esta zona, y todo, nos metemos en este bosque y después volvemos. Y me dice, ¿qué? ¿En serio nos protegen? Sí. Ah, porque yo tenía miedo, todas las noches yo me voy a dormir con miedo de que me nos pase lo mismo que les pasó a la familia Fogel. Ahora, a un stop, explico qué pasó a la familia Fogel. La familia Fogel es una familia que vivía en Itamar, cerca de Nablus, y un terrorista entró en medio de la noche, de un sábado, creo, de un viernes a la noche, un Shabbat, entró por la ventana, con un cuchillo asesinó a toda la familia, inclusive bebés y niños de menor edad. Asesinó a toda una familia entera con un cuchillo, un terrorista que venía palestino de Nablus, ¿no? Entonces esa niña habrá escuchado lo que pasó
y de repente desde ahí tenía miedo que le pase a ella, ¿no? Entonces me dice, ahora voy a poder dormir bien porque sé que ustedes se están dando vuelta. Eso a mí me conmovió muchísimo. Yo intentaba no mirarla a los ojos porque me salían las lágrimas. Y el 7 de octubre golpeó muchísimo porque cuando vas y conoces y ves los kibutzim y ves que los terroristas de Hamas hicieron exactamente lo mismo, yo siempre digo, el 7 de octubre lo que hizo Hamas es exactamente lo mismo que había hecho Hamas todos los años anteriores, en Judea y Samaria también, que siempre hicieron eso, buscar asesinar civiles, buscar entrar en sus casas y asesinarlos. Lo único que cambió el 7 de octubre fue la magnitud de lo que hicieron. Nada más, porque hicieron exactamente todo es el mismo modus operandi que hacen también Hamas de Judea y Samaria y los terroristas de Judea y Samaria en todas estas décadas. No ha cambiado en nada, lo único que ha cambiado fue su modus operandi, perdón, fue su magnitud, que lo hicieron todo al mismo tiempo, asesinando a más de 1.000 personas en un mismo momento, secuestrando más de 200. Pero el modus operandi no ha cambiado en absolutamente nada, es el mismo. Las personas lamentablemente que no viven esto no entienden este peligro y con qué vecinos estamos tratando justamente. Entonces me quedo con esos momentos de que uno sabe y a veces personas que dicen, hermano, o sea, tenés tus propios hijos, tu propia familia, ya tenés 42 años, ya no estás para estos bailes, digamos. Pero me cuesta realmente dejar esta vocación de defender a personas porque uno lo hace realmente por el amor de esos civiles, de esos inocentes, y no lo hago por el odio de absolutamente nadie, pero sí no pienso, mientras pueda, me dé la salud, que con la edad de uno cada vez tiene menos estado físico, menos salud también, quiere defender realmente a los cercanos y a los desconocidos por igual ante este tipo de monstruos, de amenazas que realmente las personas que han tenido que combatir el 7 de octubre han dicho siempre lo mismo. Era ver el mal en toda su pureza. O sea, siempre uno dice hay bien y mal, ¿no? O sea, está el bien y está el mal. Hay unas combinaciones de personas que pueden actuar mal y bien, depende de la situación, estado de humor, o en fin, pero ellos siempre han declarado ver a los ojos de estos terroristas es ver la maldad pura, en su estado más puro, inentendible, uno no entiende cómo el ser humano puede llegar a reaccionar y hacer este tipo de cosas. Y bueno, lamentablemente en el mundo la gente esto no lo entiende. Así es, y por eso Israel se enfrenta de manera continua a estas amenazas. Y sabes, Lior, tu especialidad como francotirador, pues genera muchísima curiosidad. Por eso me gustaría terminar con este tema. Em, mencionaste una palabra, emboscada. ¿Qué sucede contigo como francotirador a la hora de estar en Líbano, de estar en servicio en una operación en particular? ¿Cómo transcurren los hechos para ti en un momento de peligro? Bueno, ser francotirador, a ver, las emboscadas son muchas noches, generalmente son noches, tal vez son días también, en los cuales requiere muchísima disciplina, concentración, estar dispuesto a sufrir mucho, porque sufrís muchísimo el frío, pero todo pasa a un nivel también muy táctico, muy técnico, en las cuales uno tiene que medir las distancias, hacerse como un mapeo del dónde está, conocer bien el territorio, también conocer lo que sería la rutina de un territorio, o sea, si hay un automóvil que se mueve de un lado a otro, generalmente de derecha a izquierda, personas que van de un lugar a otro también, a qué dirección, a qué hora tienden la ropa en tal casa, ok, si hay un pastor en territorio abierto, si hay un pastor que pasa con todas sus ovejas. Por un lado, también generalmente en qué zonas, es conocer mucho el territorio y esto, ¿no? Después, entender que cuando está el enemigo, cuando hay una identificación del enemigo, todo pasa a ser un nivel muy técnico,
uno tiene que desconectarse de todo tipo de sentimientos, o sea, no se dispara, el terrorista puede sorprender o podemos entender que tenemos muchos minutos para planificar el disparo, ¿no? Pero uno por dentro no puede sentir odio. O sea, lo que actúa lo hace de manera muy fría. Siempre está aquellos que dicen el asesinato en sangre fría, pero eso es en un mal sentido. Con el francotirador siempre es en un buen sentido. Tenés que tener la cabeza muy fría, no podés disparar por pánico, no podés disparar por miedo, no podés disparar por odio. Tenés que hacerlo porque así son las normas, cuándo es correcto, cómo hacerlo, si hay una amenaza directa contra civiles, si hay una amenaza directa contra otras fuerzas que están ahí operando o una amenaza directa contra uno mismo. Hay que tener en cuenta también, terroristas muchas veces actúan utilizando civiles como escudos, ver cómo uno toma todas las medidas necesarias para que no impacte esa bala en civiles, para no fallar el disparo, porque si fallar el disparo puede pasar en nada, en que termine en una pared o en que termine en un civil. Uno tiene que tener esa responsabilidad, tiene que ser todo muy fríamente calculado. La relación también entre el objetivo y el francotirador es muy distinta a cualquier otra situación. Por ejemplo, me ha pasado que he tenido terroristas no como francotirador, sino como soldado, que de repente terroristas abrieron fuego contra mí en 1 o 2 metros. Eso te toma por sorpresa, reaccionas de manera de instinto para salvar tu vida. Como francotirador, sin embargo, es muy diferente, porque como francotirador generalmente el objetivo no te ve, entonces tenés mucho más tiempo de planificar el disparo, tiene que ser todo muy, muy medido, muy exacto, tenés que medir tu respiración, tenés que medir también los latidos de tu corazón mientras sí tenés adrenalina y también tenés que verificar 100% que lo que vas a disparar es un objetivo. Me ha pasado en el Líbano en el 2006, por ejemplo, que el Hezbollah se vestía como nosotros a propósito, se vestía como soldados israelíes para confundirnos. Y me ha pasado, por ejemplo, que he tenido un objetivo que yo no sabía identificar si eran soldados israelíes o si era Hezbollah. Cuando pedí verificación, al principio pensaban que era Hezbollah. Yo, de todas formas, en mi instinto entendía que al parecer eran soldados, los tenía a más de 600 metros. Es difícil identificar 100% qué tenés al frente. Al fin y al cabo eran soldados israelíes, no disparé por instinto también. Ha pasado más de una vez, a veces hay confusiones, si hay mucho caos, se generan confusiones también. Eso también puede pasar con tanquistas, con helicópteros, puede pasar muchas veces ese tipo de cosas. Y hay mucha responsabilidad y aportar el gatillo en cada misión es una es una acción muy, muy difícil para un francotirador. Y más que nada cuando uno tiene este tipo de relación con el objetivo, porque ya lo medís y lo tenés ya muchos minutos con vos, más de un minuto pasa a ser muchos minutos hasta que tomás la decisión, ya es distinto, porque puedes recordar su cara, por dentro aquel que valora la vida no se apura a quitarle una vida. Entonces también en algún momento decís por favor que se rinda antes de apretar el gatillo, por favor que se rinda y el final no pasa y uno tiene que al final quitar una vida. No importa que sea un terrorista, no importa que hiciste todo lo posible por hacer otra acción o porque se rinda realmente. Al fin y al cabo, hay vida de civiles en juego, hay vida de compañeros del ejército que están en juego y uno tiene que tomar esa acción y no es fácil. Y realmente no es fácil, aquel que valora la vida no es fácil, a veces se hace muy fuerte, muy pesado, psicológicamente es una carga muy importante, hay que saber descargar también eso, pero bueno, esto es una parte, digamos, del trabajo. Por otro lado, también es ese sentido de responsabilidad muy fuerte de saber que si uno falla, puede salir, puede causar en la pérdida de vida de civiles y de soldados, compañeros tuyos, por no haber eliminado esa amenaza a tiempo. Entonces, es una combinación de muchas cosas. eh, eh,
y cada vez, digamos, uno mientras más crece, más responsabilidad entiende que tiene en sus hombros y se hace bastante difícil. No es para nada fácil. Ahora he escuchado, por ejemplo, hace unos días en una operación también en Java, de un comando se llamado Maglan, pasó que un soldado salió de una de las casas y otro compañero que estaba en otra posición creía que era un movimiento de un terrorista, le disparó y lamentablemente lo hirió de gravedad y murió. Y son cosas que pueden pasar en el terreno de combate, más que nada si es un combate urbano, donde en la oscuridad, en el combate urbano, pueden pasar muchísimas cosas, cada silueta puede ser una amenaza, es muy difícil de distinguir entre quiénes son aliados y quiénes son terroristas. Como decía antes también, los mismos terroristas a veces o se visten de civiles o se visten como soldados israelíes, entonces confunde muchísimo y una persona al sentir un miedo inminente de un ataque inminente o su vida y cuando pasa de una vida a la otra va a reaccionar defendiendo su vida. Entonces obviamente nadie juzga a los soldados que han actuado así, pero sí como francotirador tenés muchísima más responsabilidad. No podés actuar de esta manera, tenés que tomar muchísimos medios. Me ha pasado más de una vez que he tenido en la mira los mismos soldados israelíes por ciertas equivocaciones, porque han entrado en una zona donde no tenían que entrar y cosas así, y uno tiene que respirar hondo y realmente tomar la decisión correcta. Y bueno, gracias a Dios he tenido la suerte de no actuar de este tipo de formas. Sí he tenido, yo creo que en una entrevista anterior te contaba que también he tenido en la mira lo que parecían era una civil, que decidimos no disparar y al fin y al cabo era un terrorista disfrazado de anciana. Se le cayó se le cayó, digamos, el disfraz, pero ya no lo pudimos eliminar. Pero bueno, así juega justamente el terrorista, ¿no? Va a buscar disfrazarse de lo que sea con tal de engañar a soldados que nosotros sí estamos bajo el rigor de las leyes marciales israelíes y también las leyes internacionales. Y está bien, porque son de todas formas nuestro sistema de valores. Diría yo que personalmente puedo decir yo que a mí no me importa mucho qué ley tengo que cumplir o no. Yo tengo mi propio sistema de valores y obviamente en estos sistemas de valores entra el que cada vez que voy a apretar el gatillo tiene que ser porque realmente hay una amenaza inminente. Qué interesante lo que nos cuentas. La verdad es que nos quedan muchas preguntas en el aire y por eso quiero pedirte una próxima entrevista. Fíjate nada más, quiero preguntarte si tomas terapia psicológica para este trabajo, cómo llevas la vida familiar, si no temes por tu vida en el aspecto de que estás aquí ahora mostrando tu cara, tu rostro en una entrevista. Quiero preguntarte de qué manera el Estado de Israel compensa o paga estos riesgos tan importantes que toman hombres como tú. Hay mucho que platicar, Lior. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista, pero desde ya te pido una próxima conversación. ¿Te parece bien? Siempre un placer, Nadia. Gracias, Lior. Te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Cuídate mucho, por favor. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.